pasa es que Humberto está tan acostumbrado ya a estar presente cuando lo reclamamos, que para nosotros es un analista obligado cuando se presentan temas relativos al Partido Reformista Social Cristiano. Agradezco mucho que haya estado disponible hoy en la mañana, porque como ustedes saben, ayer se produjo una decisión importante en la dirigencia actual del Partido Reformista Social Cristiano. Humberto es uno de los cuadros básicos que por mucho tiempo ha estado alrededor de ese partido, pero que ha devenido uno de los aliados más firmes del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buen día, don Pedro. Bueno, lo que queremos es que usted nos las analice. Orión, mi amigo Orión, Héctor y Mozart, mi profesor Mozart. Mira, lo cierto es que yo lamento mucho que la opinión pública nacional trate de ser manipulada en la forma que se trató de hacer en el día de ayer de parte del presidente de la franquicia reformista, el ingeniero Federico Antún. Porque esa reunión no es más que una manipulación y tiene su historia. Ah, caray. Eso tiene dos situaciones que yo trataré de aclarar. Sí, sí. Porque tiene una historia previa a esa reunión y consecuencias posteriores. Hace alrededor de 10 días hubo una reunión convocada por el señor Antún en San José de las Matas, del directorio presidencial. Y en esa reunión, que no tuvo ningún tipo de propagación a través de los medios de comunicación, el señor Antún intentó que el directorio presidencial del Partido Reformista apoyara en un documento público lo que ha sido su gestión en el Banco Nacional de la Vivienda, porque todo tiene historia. Como decía Juan Bosch, en política hay cosas que no se ven y cosas que se ven, y muchas veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. De todos es conocido de que en los últimos meses ha habido un debate en la prensa acerca de la permanencia del señor Antún al frente de la nueva entidad que debe dar a luz el Congreso de la Nación, que se llama Banco de las Exportaciones, y que tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada como Finjus, como otras organizaciones de la sociedad civil, se han opuesto a esta permanencia, bajo la premisa de que ese banco nuevo de exportaciones debe ser dirigido por profesionales de la banca. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Banco Nacional de la Vivienda en los últimos años? Y que nosotros hemos pedido respetuosamente, tanto al presidente Danilo Medina como al señor superintendente de bancos, que se aclare. Bueno, que el Banco Nacional de la Vivienda fue entregado en el año 2004 con una cartera en litis de solamente 12 millones de pesos, el 2% de lo que era toda su cartera en ese momento. Y estamos hablando de lo que se hizo saliendo el gobierno de Hipólito Mejía. El señor Chiqui Troncoso, que era el gerente, entregó ese banco con una cartera de 12 millones de pesos. Nosotros tenemos los documentos. Y hoy en día ya fue vendida una parte de la cartera a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Ese banco tiene en litis una suma cercana a los 1.400 millones de pesos, que corresponde a casi el 22% de su cartera. Entonces eso quiere decir que ha habido un manejo irresponsable que merece ser explicado de parte de los incumbentes del Banco Nacional de la Vivienda, porque eso es dinero público. Ese es un banco estatal. Entonces, esa propuesta que se hizo en San José de las Matas no fue aprobada, porque la mayor parte de las personas que son miembros del directorio presidencial no tienen nada que ver con el BNB. Ante esa situación,
el señor Antún aprovecha en el día de ayer e intenta, a mi juicio, meter debajo de la alfombra política un problema que tendrá que explicar en su momento por el uso de los fondos del BNB chequeado con lo que es la ley monetaria y financiera, que es terrible para el tema de lo que son los manejos bancarios. Porque el señor Antún durante muchos meses, años, a partir del 2009, decía que él no era político. Él hizo ausencia total de lo que son las actividades políticas, inclusive en la campaña de Danilo Medina. Sin embargo, ahora parece que es más político que todo el mundo ante la situación que se presenta en el Banco Nacional de la Vivienda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no existe ningún tipo de ruptura entre el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana mientras ellos no salgan del gobierno. Porque si ustedes se fijan en la mesa que encabezó ese acto en el día de ayer, brillan por su ausencia el director de Correos, señor Modesto Guzmán, que es miembro de ese organismo, brilla por su ausencia Alexandra Izquierdo, que es directora de Proindustria, brillan por su ausencia los embajadores en Taiwán, en Nicaragua, en Honduras, en Paraguay, que también son miembros de ese organismo, brillan por su ausencia la mayoría de los funcionarios de segundo nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, brilla por su ausencia, que también es miembro de ese organismo, el canciller de la República, que a su vez es miembro del gabinete de Danilo Medina. Entonces lo que dice el documento es una cantinflada más de un grupo de personas cuya metodología histórica ha sido el chantaje en la política para arrogarse lo que son prebendas y privilegios personales. No es cierto que el reformismo, que más que un partido político, es un sentimiento y una fuerza social, haya roto con el Partido de la Liberación Dominicana, y se lo vamos a demostrar. El próximo lunes, cuando ustedes estén haciendo este programa y yo no esté aquí, ustedes, probablemente Tineo, que tiene un programa los domingos en la noche, sí, tendrá que comentar la presencia de reformistas en las actividades del presidente Leonel Fernández este fin de semana en las provincias de Azua y Barahona, y de reformistas de renombre, porque el reformismo no es verdad que va a desligarse del PLD porque lo diga Quique Antún. Quique Antún lo que está buscando simplemente es cubrirse con una sábana política colorada ante una situación que se le va a presentar tarde o temprano. Y yo le voy a decir algo a ustedes, aquí como primicia, entre ustedes tres y todos mis televidentes, todos los televidentes de este canal, sobre todo ustedes tres que son mis amigos. ¿Por qué en el día de ayer, a pesar de que se anunció, porque eso era lo que se esperaba, que todos iban a renunciar, eso no se hizo? Yo le voy a decir por qué. Porque hubo una rebelión de parte de los empleados de Quique Antún en el BNB. O sea, las personas que han acompañado a Quique Antún dentro del BNB y que cobran en el BNB, los que son miembros del consejo del BNB y que cobran todos los meses, los que son funcionarios de las áreas administrativas, de las áreas financieras, de servicio al cliente, del BNB, del banco que dirige Quique Antún, le dijeron que si él hacía eso, se iba solo porque ellos iban a dejar sus empleos. Y por eso es que ustedes chequean el documento, se dan cuenta que lo que hay es un agregado de un párrafo que parece fuera de lugar,
porque lo que se planteaba el señor Antún era renunciar del banco. Ahora, ¿por qué él sí podía renunciar del banco y los empleados no? Y esta es la primicia, porque él cobró adelante el año 2014. Y me voy a explicar. A fines del año 2013, y yo tengo los documentos, a fines de... No, porque yo soy... Mozart me conoce. Todos ustedes me conocen, pero sobre todo Mozart, que donde yo mato la vaca la desuello. A fines del año 2013 hubo un reparto de dinero en el BNB. ¿Proveniente de qué fuente? Y al señor Antún le tocó un cheque de más de 12 millones de pesos a su nombre. Por lo tanto, él cobró más de 1 millón de pesos mensuales durante todo el 2014. ¿Pero y por qué concepto? ¿Y ese concepto? Bueno, los documentos fueron entregados en las instancias correspondientes y yo espero que se explique públicamente lo que ocurrió con el reparto de 283 millones de pesos en el Banco Nacional de la Vivienda. Yo espero que se explique y estoy esperando la explicación. Y de esa cantidad de dinero, el señor Antún le tocó el sueldo de todo el año, entonces él sí podía renunciar. Los que no podían renunciar eran los empleados y funcionarios del banco, que al mismo tiempo son miembros del Partido Reformista. Ni tampoco podía renunciar Modesto Guzmán, Alexandre Izquierdo, los embajadores, porque ese ejercicio del día de ayer es un ejercicio de manipulación de la opinión pública que para mí es inaceptable. Y es inaceptable porque es un intento más de chantajear a un gobierno que, como los del PLD, tanto los de Leonel como el de Danilo, han sido consecuentes con los reformistas que trabajaron y ayudaron a que ellos llegaran a la presidencia de la República. Humberto, hemos de suponer, porque no suponerlo, que eso que afirma con relación al desempeño de Quique Antún en el BNB, en su momento él o alguien deberá aclararlo. Claro. O sea, lo que tú acabas de señalar aquí, nosotros simplemente, bueno, escuchamos esto, nos parece, nos sorprende, pero entendemos que tal y como dice Humberto, y yo conozco ciertamente a Humberto Salazar, dice tener documentos. En su momento el señor Quique Antún, cualquier otro funcionario, pues deberá aclarar esto que nos parece a nosotros grave. Pero en el interín yo quisiera ir ya en el plano enteramente político, saber de ti, ¿cuál es la situación real de un partido que, como el Partido Reformista Social Cristiano, ha sido sin ningún tipo de duda un gran aliado del Partido de la Liberación Dominicana, hasta el punto que ha sido un eje, uno de los elementos fundamentales para que el PLD gane las elecciones en primera vuelta, que lo ha hecho, lo ha venido haciendo de la mano del presidente Leonel Fernández? ¿Cuál es la situación en este momento? Porque eso lo que plantea es una ruptura, una más en el Partido Reformista. Lo que nosotros vimos ayer fue que sigue la descomposición en el Partido Reformista, porque ahí no, como tú dices, ahí hay grandes ausentes, y no cualquier ausente, ¿verdad? Está encabezado por el ex presidente de esa organización, miembro del gabinete, y además que de qué persona estamos hablando. Estamos hablando de don Carlos Morales Troncoso. Estaba ahí. Y una dirigente histórica. Entonces lo que quiero es que tú, en el plano político, ¿qué va a significar esta nueva situación para un proceso que se encamina, que viene ahí en el 2016, de cara a lo que deberá ser el bloque progresista, que fuera de este escarceo que vemos en el Partido Reformista, se mantiene en forma sólida? ¿Cómo tú lo ves ya en el plano político y viéndolo en el corredor político hacia el 2016? ¿Tú sabes cómo el presidente Balaguer bautizó al señor Federico Antún? Como el Fenicio. Así era que le decía. ¿El Fenicio? El Fenicio. No, pero son hombres de comercio. Fenicio, son hombres de comercio. Eso mismo. El Fenicio. Era que le decía Balaguer a Quique Antún. Lo que pasa es que yo soy de ahí. Sí, o sea, yo me sé todas las historias que han pasado por ahí. Ese es el problema conmigo, que yo sé todo por donde cogea cada reformista. Le decía el Fenicio, mira,
Partido Reformista, lo primero que hay que asumir es la inexistencia de él como estructura política. Desde el año 93 el Partido Reformista no realiza un ejercicio serio de construcción de una estructura. 93, estamos hablando de 21 años sin hacer un solo subdirectorio. Entonces, es un partido que funciona en base a los nombres que quedan. Y al funcionar en base a los nombres que quedan, esos nombres tienen un espacio en la opinión pública y ejercen una función de cohesión de una cantidad de votos que varían dependiendo de los intereses que representan esas personas. Y yo les voy a poner varios ejemplos. Esta gente que hizo el acto en el día de ayer no han sido aliados tradicionales del PLD. La mayoría, los que estaban ahí, no. No han sido aliados tradicionales del PLD. Los aliados tradicionales del PLD no estaban ahí, o no estábamos ahí. Porque en el año 90... No vi ahí a Mato Berrido, estaba ahí Mato Berrido. La verdad, no, tampoco. 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 Qué cosa más extraña. Pero los aliados tradicionales del PLD fuimos los que hicimos la alianza en el año 2004. Y ellos no estaban ahí. No estaba Quique Antún, no estaba Josecito, no estaba Amable, no estaba ninguno de ellos. Y nosotros hicimos una alianza oficiosa con el PLD. Ni Hito Bisonó tampoco. Y esa alianza oficiosa del PLD fue lo que sumó en la boleta PLDista la primera vuelta. Porque don Carlos no está... tanta la ausencia de ellos no estaban, o sea, no estaban. Es que yo no sé... Eso es así. Exacto. Eso es así. O sea, yo no sé si es que aquí los comunicadores tienen la memoria corta. Eso es así. Pero cuando se habla de partido reformista, estamos hablando de dos partidos reformistas. Dos, no uno. No uno. El que funcionó y fue exitoso fue el Consejo Presidencial. Exactamente. El Consejo Presidencial. Ese partido reformista llevó a Eduardo Estrella como candidato. Sí, señor. Y perdieron las elecciones y nosotros ganamos. Sí. En el año 2006, ese partido reformista de ayer hizo una alianza con el PRD, señores. Sí, hizo una alianza con el PRD. La Alianza Rosada. La Alianza Rosada. Ahí estaba Quique Antún, y estaba Josecito, y estaba Amable, y estaban todos ellos. ¿Y dónde estábamos nosotros? Pero ellos los que armaron la alianza. En el Consejo ¿Dónde estábamos Presidencial. nosotros? En el Consejo Pues Presidencial. yo estaba haciendo campaña en Nagua y en Samaná por los candidatos del PLD y por el Danilo, bloque progresista. Y por Danilo. Exacto. Sí. Y en el año 2008, ellos hicieron campaña por Amable Aristi, el presidente del partido era Quique Antún. ¿Y dónde estábamos nosotros? En la Plaza del Sol. Trabajando con Leonel Fernández en su reelección, e incluso participamos en la interna del PLD a favor de Leonel Fernández. Entonces, son dos partidos reformistas. Sí. Entonces, esa gente nunca han sido aliados del PLD. Y si se fueran, no se va nadie. Detrás de ellos. No se va nadie con ellos. Y ustedes aquí, el lunes, lo van a comentar. Oigan, yo no tengo una bola de cristal. Van a comentar los nombres que van a acompañar a Leonel en Barahona y en Azua durante este fin de semana. ¿Y qué tiene el presidente Leonel? Actividades, contactos con las personas. Oh. E incluso decidió saber si hay brisa. Miembros del Partido Reformista. Entonces, que lo están reclamando. Entonces, todo eso, y yo lo digo para que, como este canal se ve a nivel nacional, el único que se ve a nivel nacional. Que tiene repetidor a nivel nacional. Totalmente. ¿Y sabe lo que hace? Para que lo esperen allá, los compatriotas ¿sabe del lo que hace partido? este canal? Que consumen gasoil, que los demás pagan cuando se va la luz. Sí, en las estaciones repetidoras exacto. apagan la retransmisión. Este no. Este consume el gasoil. Por eso y mismo. paga un dineral de gasoil. Por eso mismo, por eso lo digo. Que esperen allá en Barahona y en Azua al presidente Leonel Fernández, que es mi candidato, no importa los actos que ellos hagan, que es mi candidato si se decide hacer candidato en la elección del año 2016. Humberto, y no es, eso, ¿tú no crees en esto de que
lo que se busca es tener una organización con capacidad de presentar una candidatura. Una franquicia. Porque yo lo otro no lo veo, porque hay una división ahí. Por un lado está el PRD con Vargas Maldonado, que se dice que ya tiene gente ahí que está apoyando. Hay una persona. Y del otro lado está está la convergencia, que está dividida en otras dos, entre Abinader y Hipólito. Como que no, por eso es que no le vi mucho sentido a ese acto de ayer. Pero yo quiero una... ¿Tiene sentido? Humberto, yo tengo una pregunta. Económico, y yo lo voy a explicar. Humberto, una pregunta del documento. Yo vi el documento. El documento dice que asumen los valores, solidaridad, servicio público, pulcritud. Y luego el documento plantea entre las acciones más importantes de llegar al gobierno, reducir gasto. Hago la pregunta porque República Dominicana tiene en la ejecución presupuestaria, si usted lo observa, lo que nosotros tenemos, usted se va a dar cuenta que cuando usted toma, por ejemplo, 4% del PIB para educación, cuando usted toma la inversión que se hace en el sistema de salud, la inversión que se hace en los servicios de seguridad, los programas sociales que mantiene la administración y las inversiones, usted se va a dar cuenta que el gobierno se mueve entre estrecheces, o sea que tiene que hacer mucha maniobra. Y un partido que en su propuesta le diga al país reducir gastos, uno de los puntos más importantes que le promete a la nación, que va a recortar el gasto corriente, ahí van los salarios. Eso implicaría, por ejemplo, que ese partido, un partido que asume ese compromiso, tendría también que hacerse recorte en la nómina pública. Esto porque de un lado, yo le hago la pregunta para que me explique cómo conciliar, de un lado, solidaridad, por la promoción social, atender a los más vulnerables y al mismo tiempo usted decir, yo voy a recortar. ¿De qué manera? Mire, lo que ocurre es que gran parte de lo que es la generación política que se formó y creció antes de 1990 no entendió el cambio de paradigma que ocurrió en la política a nivel mundial y en la política a nivel local. No lo entendió. Todavía siguen juzgando lo que es la actividad política y la actividad de gobierno con el lente que existía en medio de la Guerra Fría. Y todavía creen que políticas públicas y políticas económicas que pudieron ser beneficiosas en un momento determinado, en este momento se pueden aplicar. Eso es absolutamente inaplicable. La República Dominicana ha tenido que tener un gasto social importante, sobre todo a partir del año 2004, por la crisis económica desarrollada entre los años 2003 y 2004, que lanzó a 1.400.000 personas a la pobreza. Y la única forma de evitar un estallido social es el aumento del gasto, sobre todo que comenzó con el programa Comer es Primero y posteriormente se ha ampliado a través de los programas de la tarjeta Solidaridad, ese aumento del gasto público para disminuir el impacto que han tenido este lanzamiento hacia la pobreza de esta enorme cantidad de personas y tratar de integrarlos otra vez a lo que es el aparato productivo y a la masa de consumidores. Usted sabe la cantidad de colmados que viven en los barrios de lo que es el gasto público, lo que es el gasto del gobierno, con esa tarjetita Solidaridad. Sí. Y usted sabe la cantidad de personas que come 3 veces al día por esa tarjetita Solidaridad y por los 800, 900 pesos que otorga el gobierno. Es imposible usted plantearse un recorte de gasto público cuando lo que tiene que haber en la República Dominicana es seriamente sentarnos a tratar
de que este Estado disminuido en cuanto a sus ingresos tenga una mayor cantidad de ingresos. Provisión para Es poder imposible para un Estado como el de la República Dominicana, usted el 31 de diciembre de cada año, usted ya tener fijo un gasto de este año 110.000 millones de pesos en educación, 65.000 millones de pesos, y vamos sumando, en subsidio eléctrico, 50.000 millones de pesos para desmontar o mantener el déficit cuasi fiscal del Banco Central, usted tener una cantidad de requerimientos de parte de la población y exigencias con un Estado que no tiene ingresos. Si usted plantearse, usted recortar gastos es llevarnos a nosotros a la situación que tiene España, que tiene un 25% de personas sin empleo. Entonces el camino del recorte de gastos, que es el camino planteado por el Fondo Monetario Internacional, a eso yo le pongo en forma contraria a la receta neokeynesiana, por ejemplo, de Paul Krugman, el premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que dice? No, él escribió un libro que se titula Salgamos ya de esta crisis, donde Krugman dice, no, lo que va ahora es aumentar el gasto de parte del gobierno, por supuesto, en el corto plazo, claro, para en el mediano plazo tratar de equilibrar a partir del crecimiento de la economía y por lo tanto del aumento de los ingresos del gobierno. Así es. Entonces, un documento que diga que va a recortar gastos, simplemente lo que está hablando es que va a aumentar la pobreza en la República Dominicana. Eso eran políticas que ni siquiera Balaguer, y le voy a decir por qué. Guillermo Caram dice que esa es la política. No es verdad, no es verdad. Que ese fue su estilo. No es verdad, porque Guillermo Caram aparentemente no ha leído los discursos de Balaguer. Balaguer era un keynesiano puro, y usted lo sabe, don Pedro, que le escribía a Balaguer, porque sus libros, Memos a Balaguer, son parte de mi libro de cabecera, porque explican una época. Entonces, Balaguer en su discurso, que se pongan a leerlo, Balaguer era un keynesiano puro. Balaguer creía en el gasto público, y le voy a demostrar fácilmente, pues no lo acusaron en una época de la política de Varillo y Cemento, pero aparte de eso, clarísimo. Cuando volvió en el año 86, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a gastar. Sí, señor. Y el gasto público exagerado lo llevó a una crisis económica en el año 1989. Porque vuelvo y repito, para los fondos monetaristas, cuando Jorge Blanco aquí hay personas, perdón, Pedro, que tienen memoria corta. Jorge Blanco le entrega a Balaguer, bueno, Bernardo Vega y todo el equipo que cuando Balaguer dijo quebrado. Ellos le dijeron al país, Bernardo y Jorge Blanco, que le entregaran una economía absolutamente saneada, con todos los factores macroeconómicos estables, sin deuda, pero además con un presupuesto público absolutamente equilibrado. Exacto. Sí, pero jodido. Una barbaridad. Jodida, totalmente. Sí. Jodida. Entonces, por eso Balaguer emprende un programa de obras grandes. Claro. El acueducto Valdés a Santo Domingo. La autopista Santo Domingo Norte, Santiago. Todo eso. Sí. Todo eso lo comenzó la presa de Higüey Aguacate. Inmediatamente ahí mismo. La presa de Higüey Aguacate. Y todo eso. Y cuando se le acababa el dinero que hacía, mandaba a hacer inorgánico en el Banco Central. Sí. Porque había una escuela económica que hablaba de que los inorgánicos también ayudaban al desarrollo. La historia. Esa no es la historia. Maluta decía que era el fin. Que era el fin lo que terminaba. Hay gente que necesita releer la historia reciente. Don Pedro estaba... Balaguer era un keynesiano. Entonces un keynesiano no puede plantearse recorte de gasto público. No, y los neo-keynesianos, porque parece mentira que Guillermo Caram sea economista, y yo lo que soy es un simple médico, pero he leído a profundidad los discursos de Balaguer, sobre todo los discursos que están integrados en sus relatos y entrega de lo que era su ejercicio gubernamental cada año, los 27 de febrero. Ahí está.
Entonces un partido como el Reformista que plantee eso, es que no tienen formación política. Y al no tener formación política reaccionan de esa forma. Y cuando yo hablaba de que no entendieron la ruptura del paradigma que se dio en el año 90, de lo que estoy hablando es que no entendieron que la Guerra Fría, que la lucha este-oeste, que la lucha entre comunismo y capitalismo fue sustituida por el pragmatismo. Y el pragmatismo es la única escuela filosófica que es creada en los Estados Unidos. ¿Y qué es el pragmatismo? El pragmatismo es el progresismo. El progresismo que fue impuesto por John Dewey en los gobiernos de Franklin Delano Roosevelt en los años 30 para sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Y que ese progresismo, que para nada es ideológico, ese pragmatismo, que es el que aplica Leonel Fernández, a mi juicio, aunque quizá él no esté de acuerdo conmigo, pero ese es otro líder político que he analizado. Ese pragmatismo es lo que ha hecho que una gran parte de esos votos reformistas se expresen, no por el PLD necesariamente, por Leonel Fernández como líder político, y sigan las indicaciones de Leonel Fernández, y no importa lo que ellos digan, que rompen, que no rompen, que traten de ocultar sus pecados con la sábana colorada, simplemente ese pragmatismo volverá de nuevo a unirse a las fuerzas progresistas que han llevado a este país a este periodo de estabilidad y progreso, porque nadie se suicida. Así es. Cuando se unieron... Porque nadie interrumpe tampoco el curso de la historia. Para Cuando hay una nada. decisión tomada por grandes sectores populares, Sí. usted puede haber periodistas, puede haber pensadores, puede haber políticos que quieran con sus ideas, con sus proyectos, sacados debajo de la manga. Por eso es que no le vi sentido Pero no es a lo de posible. ayer, no le vi sentido. ¿Sabe No qué? es posible, ¿no? Pero usted sabe que Mozart y yo tenemos un amigo que le llamamos, o él le llama, inteligencia. Sí, mi amigo del alma. Y entonces Inteligencia me hizo un correo hace poco tiempo hablándome de mi actitud frente a lo que es la beligerancia. la actual dirección del Partido Reformista. Y yo le decía, bueno, es que yo no tengo la culpa de que mientras me dediqué durante tantos años a estudiar política, otros se dedicaran a otros temas. Entonces, a mí por lo menos hay que convencerme. O sea, yo no sigo colores partidarios ni símbolos partidarios que no estén sustentados en la racionalidad. Porque sería Entonces, lo mío es la desperdiciar el tiempo racionalidad. miserablemente, Claro, ya nosotros no miserablemente. estamos para eso. Exacto, o sea, yo no tengo esta edad Sí, para que alguien claro. trate... A experimentar contigo. No, y tampoco de hacerme fanático como si fuera el Liceo o las Águilas. Pero, ¿cómo o sea, mentir? no, la racionalidad. Claro. O sea, la racionalidad indica que si usted va a hacer una rueda de prensa, una actividad como la de ayer, a decir que va a romper una alianza con un partido de gobierno, usted tiene que presentar en ese acto todas las renuncias Pero ahí de los mismo, funcionarios ahí mismo. de ese gobierno que son miembros de su partido. Así Si no mismo. es una charlatanería, si no es un ejercicio inútil de discurso político que tiene fines ulteriores. Y por eso, Eso no para le eso vi- lo esos está fines claro. ulteriores pudieran porque ser. irrita a la ¿Cuáles población. pudieran- Está claro. ¿Cuáles Irrita pudieran a la ser los población. fines Eso no tiene ulteriores? sentido. ¿Por qué yo le dije a Mozart que sí tiene un sentido económico? Por lo siguiente, porque vuelvo y repito, señores comunicadores, aquí hay que tener buena memoria. En el año 2008, hace poco, hace apenas 6 años, el Partido Reformista Social Cristiano, con Quique Antún como presidente y Amable Aristi como candidato, sacó un 4.57% de los votos. Sí. 189,000 votos. ¿Cuál fue el pedido postelectoral? Que se redondeara. Sí, Que lo, se redondeara al 5%. lo pidió Genao, ¿Por qué? el redondeo de El Genao. redondeo ¿Por del qué? 5%. ¿Por qué? Porque eso tiene un sentido. ¿Por qué? 8 millones mensuales. Porque no menos del 5% lo sacaba del financiamiento mayoritario de la Junta Central Electoral.
Entonces, a partir de esa pérdida de financiamiento, ellos se acercaron a nosotros, especialmente a quien os habla, para que se produjera una reunificación del partido. En un acto, y estoy haciendo un ejercicio de memoria, en un acto, en un almuerzo, en un restaurante de la avenida Abraham Lincoln de la capital, en el mes de diciembre, el ingeniero Carlos Morales disolvió el Consejo Presidencial y se integró a lo que es el Partido Reformista Formal con todos nosotros, porque yo estaba ahí al lado. Así mismo fue. Y en el mes de enero de ese año, del año 2009 ya, el señor Antún fue nombrado como gerente del Banco Nacional de la Vivienda, y posterior a eso, entonces se hizo una asamblea y él entregó la presidencia del partido ¿a quién? A Carlos Morales Troncoso, un partido que no tenía financiamiento mayoritario o abundante de la Junta Central Electoral. Esa es la historia, nadie puede desmentirla. Posterior a esto, en el año 2012, con Danilo Medina como candidato, el Partido Reformista obtiene casi 300.000 votos, 289.000 votos. 5.7% de los votos, lo cual lo ubica de nuevo en el financiamiento mayoritario de la Junta. ¿Cuánto quedamos mensuales? En el círculo de los tres grandes. ¿Cuánto se le da? ¿Cuánto? Sí. Yo le voy a decir ahora mismo, se le da al PLD, al PRD y al Partido Reformista 18 millones de pesos mensuales en un año no electoral, porque eso aumenta con el presupuesto, porque es una fracción del presupuesto nacional. Cada vez que el presupuesto nacional aumenta, se le aumenta lo que le dan al Partido Reformista y a todos los otros, con el agravante de que el PRD y el PLD tienen estructura y tienen locales en todo el país y tienen una militancia que les exige, y el Partido Reformista es el cascarón. Entonces, por lo tanto, ese dinero rinde más. Ese dinero rinde muchísimo, pero aparte de eso, y ahí es que viene donde está el secreto de todo, en el año electoral, Mozart, Pedro, Héctor, al Partido Reformista le va a tocar, o a su candidato, más de 400 millones de pesos. Pues y esos más de 400 millones de pesos crean un sentido a decir que van solos. Vamos a estar claros que la franquicia es como si fuera y perdónenme el anuncio, un Burger King, un McDonald's. O sea, la franquicia con el esfuerzo que hizo Carlos Morales de llevarlo por encima del 5%, se entiende que es muy atractiva para cierta gente. Mire, señores, nosotros cuando dimos paso a la volverá, entrevista, pero el año que viene, porque eso trae demasiado cosas. Nosotros solicitamos al doctor Humberto Salazar. Yo soy parte de él. Hicimos una parada y no pasamos comerciales, lo que quiere decir que se quedó detrás de una sesión de comerciales. Y por eso tenemos valió la pena cumplir con eso. Desde las 7:55 estamos con él. Y yo creo que hemos aprovechado al máximo el tiempo. Pero sería bueno que le demos paso a Lalo y a los deportes y a los compromisos comerciales que ha hecho el canal. Así vamos a Argentina, Lalo. Lalo, vamos a Argentina todavía. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, nosotros partimos y regresamos mañana.